Bien, continuamos entonces. La fase de diseño del sistema. El analista a través de prototipos presentará posibles opciones al usuario en donde, de acuerdo a análisis de factibilidad, podremos decidir cuál es la opción más idónea. Un análisis de factibilidad establece 4 aspectos a evaluar. Uno, el aspecto económico, que es muy importante. Otro, el aspecto calendario o tiempo, en el caso de cuánto tiempo requiere desarrollarse la solución. Otro aspecto, la parte operativa o capacidad técnica que podamos tener dentro de la empresa. Y el otro aspecto, el tecnológico. Si tenemos las herramientas o los insumos y el soporte de esas herramientas. Posiblemente querramos invertir en la mejor tecnología en nuestro proyecto, pero tal vez esa mejor tecnología no tenemos el soporte técnico regional o nacional que nos pueda atender en caso de un inconveniente o una falla. Entonces, a veces el decidir sobre qué solución es la más idónea no necesariamente va en función de la tecnología que esté en vanguardia. Desarrollo de documentación, interesante. La construcción o programación no solamente es un código que debe estar bien estructurado o bien diseñado y construido, sino también va en función de la documentación. La documentación puede ser comentarios que deben estar dentro de nuestro código, pero ese comentario no quiere decir que es nuestra documentación, es simplemente unas referencias rápidas para alguien que va a trabajar en modificar ese programa, y más bien la documentación son manuales que va a tener nuestro sistema y que incluso yo les voy a dar a ustedes ejemplo de algunos de esos manuales que tendremos que construir como una opción de que nuestra aplicación quede realmente documentada para facilitar el mantenimiento a cualquier persona que vaya a tomar esa responsabilidad. Es importante la documentación, se dé como una actividad a lo largo de todo el ciclo de vida, ya que ella revela los puntos fuertes y débiles del sistema a otras personas antes que el sistema esté acabado. Pruebas de mantenimiento. Uh, el ambiente de QA o el área de QA sigue hoy día siendo un elemento principal en cualquier desarrollo de software, sobre todo cuando vamos a entornos ya en funcionamiento, que ya están operando. El hecho de sacar un nuevo release, una nueva versión de nuestro sistema, implica que debe ser estable antes de que esté en ambientes de producción. Y aquí es donde entran las pruebas y mantenimiento, muy importante para hacerlas antes de que el sistema salga a un ambiente real. Y esas pruebas muchas veces son automatizadas, no hechas por personas que empiezan a hacer casos prácticos con el uso de la aplicación, sino más bien software o robots que de alguna manera utilizan nuestra aplicación y esperan obtener ciertos resultados. Es muy común que ya muchas de estas pruebas se estén automatizando. La implementación y evaluación, interesante. Todo sistema va a tener un efecto y el efecto en teoría debe ser positivo, pero no siempre los efectos son en positivos. He visto cómo han quitado sistemas que después de estar 2 o 3 meses en producción, los retiran. ¿Por qué? Porque han tenido un efecto negativo en el entorno donde se utilizan. Entonces, hay que estar monitoreando cómo evoluciona el sistema en su ambiente real. Esta planificación nos dice un poco que podemos hacer alguna de estas actividades en paralelo, es decir, que algunas de ellas pueden llevarse a cabo de forma simultánea, no en su totalidad, pero sí en ciertas actividades. Es muy usual para una metodología estructurada que la salida de una actividad represente la entrada de la siguiente actividad. En ese caso no podremos hacer solapamiento. Pero si una salida y una actividad y otra no están interrelacionadas, entonces sí la podremos solapar. Y es donde hablamos de hacer actividades en paralelo.
Los recursos, les aseguro que el, el comportamiento de un desarrollo viene como que sube muy rápido y luego empieza a descender hasta estabilizarse. ¿Por qué tiene este comportamiento? ¿Por qué sube y luego baja? Porque durante la etapa de análisis, diseño y construcción se invierten grandes recursos, pero luego que se desarrolla y se construye el sistema, esos recursos empiezan a disminuir hasta simplemente requerir solamente los recursos para el soporte, para el mantenimiento rutinario. Y es mucho menor que lo que se ha invertido inicialmente en su desarrollo. Modelo, eh, hemos visto modelos de pasarela, son esas chicas que salen a exhibir una ropa y que muchas personas ven para poder visualizar cómo se verían ellas con esa ropa. Igual son los modelos del sistema de información. Un modelo de un sistema de información no es más que ver en el tiempo o ver a futuro cómo quedará nuestro sistema. Y por ello es necesario de construir modelos para nuestro sistema de información. Las ventajas, muchas. Ayudan a realizar análisis de diseño, ahorra en la representación y búsqueda, permite analizar y experimentar situaciones muy complejas, permite lograr predicciones que pueden ser manejadas y servirán de ayuda en el encargo de la toma de decisiones, permite enfocar la atención de las variables más significativas y permite especificar las relaciones y los procesos. Nosotros vamos a tener dos tipos de modelo. Un modelo que tiene que ver con los datos. El modelo de datos es nuestro diagrama entre relación que ya trabajamos en base de datos 1 y en este caso un modelo de procesos que tiene que ver con las actividades dentro de un sistema. Por ello, el modelo de procesos y el modelo de datos deben estar igualmente interrelacionados. Se deben hacer validaciones para que ellos estén apuntando al mismo objetivo y no estén digamos, en referencias equivocadas. Ellos deben estar siempre apuntando a generar la misma meta, el mismo objetivo, que es donde hablamos de un cross-checking, una referencia cruzada entre el modelo de datos y el modelo de procesos. Desventajas, bueno, los modelos no es un ambiente real, es algo que se acerca a la representación de un ambiente real. Por lo tanto, no son exactos y pues tal vez no todos los casos de uso que se modelen se puedan implementar. Los tipos de modelos, modelos lógicos, modelos físicos, que es modelos esenciales, modelos de implantación, va en función de cómo lo veo un poco más abstracto o cómo lo veo con respecto a la realidad. Las técnicas y herramientas del desarrollo, está el ciclo de vida como metodología, el método como la forma en que se va a trabajar, la técnica, la representación de los elementos que vamos a construir, la herramienta, el medio utilizado para desarrollar esas técnicas y la metodología es lo que une a todos estos elementos como parte de lo que es el ciclo de vida para el desarrollo de un sistema. Una técnica, cuando hablamos de las técnicas, pueden ser técnicas estructuradas o técnicas orientadas a objetos. Así como ustedes vieron, programación estructurada y programación orientada a objetos, digamos que las dos se complementan. Una técnica estructurada va más en un paso a paso, una secuencia lógica, mientras que una técnica orientada a objetos va más en elementos que pueden ser abordados sin necesidad de que tengan que llevar una serie de pasos previos. Entonces, aquí nos hablan de las técnicas estructuradas como un elemento de representación lógico y que nos va a dar un orden o cronología de las cosas que se vayan a hacer. Mientras que técnicas orientadas a procesos son modelos de las actividades que se hacen dentro del sistema. En este caso, el diagrama de flujo de datos es la técnica que nosotros estaremos poniendo en práctica dentro de la materia. Y las técnicas orientadas a datos
ya van orientadas netamente a la información, a los datos que se van a estar gestionando, y en este caso estaremos poniendo en práctica el diagrama de entidad-relación, que fue lo que ustedes trabajaron en base de datos 1. Realmente el análisis estructurado tiene muchos años, estamos hablando de 40 años aproximadamente, o tal vez un poco más, 50 años, pero que de alguna manera no es algo que ha pasado en desuso, porque el análisis estructurado es como la manera en que se organizan las cosas, más no es que va a cambiar el desarrollo del software. Hay una serie de metodologías que nos ayudan a implementar las técnicas estructuradas o el análisis estructurado. El análisis estructurado en este caso puede utilizar herramientas case, que son herramientas que nos asisten para el desarrollo de los sistemas de información. Y algunos componentes de los diagramas del análisis estructurado, les decía, los diagramas de flujo de datos, los diagramas de entidad-relación, diagramas de transición de estados, descripciones lógicas de procesos como lenguaje estructurado, tablas de decisión o árboles de decisión, y diccionario de datos. El análisis estructurado utiliza DFD y diccionario de datos y descripción de procesos. Estas técnicas lo vamos a ver en su momento. Bien. Y aquí vemos un poco, bajo una estructura de árbol, cómo está orientados los elementos del análisis de procesos y del análisis de datos. El DFD, podemos hacer diagrama de flujo de datos del sistema actual, del sistema propuesto, y el diagrama de flujo de datos del sistema actual pueden ser físico y lógico, al igual que del propuesto. El diseño estructurado, en este caso, elaboramos una serie de modelos que nos llevan a entender cómo vamos a modularizar el programa o el sistema, cómo van a estar engranándose los elementos dentro del sistema como parte de esos librerías, funciones o servicios que se van a estar ensamblando. El componente del diseño estructurado, tenemos diseño de datos a través de esquemas lógicos de datos, diseño arquitectónico a través de diagramas de estructura, diseños de interfaz a través de los prototipos y diseño procedimental, digamos, a través de los flujos de trabajo. Programación estructurada, chicos, de verdad que esta parte la manejan ustedes muy bien y es el poder documentar a través de lógica los pasos que se realizan dentro de una actividad. El modelado de datos es un repaso a lo que ustedes hicieron en base de datos 1. Ingeniería de información, combinación entre modelo de datos y modelo de procesos. Y es una manera de cómo abordamos un poco más técnico lo que es el desarrollo de un sistema. Vemos acá el proceso de desarrollo. Les hablaba de dos líneas. Esta es la línea de los datos y esta es la línea de los procesos. A nivel de los datos vamos a tener un modelo lógico de datos, donde tendremos el diagrama de entidad-relación. A nivel del mismo modelo de datos, seguimos con el modelo físico, donde tendremos el diseño de la base de datos o el diagrama mapeado, y luego pasaremos a la construcción de la base de datos, donde haremos nuestros esquemas y tablas por el lado de los datos para pasar a la codificación y pruebas. Y por último, por el otro lado, la otra vertiente, la del diagrama de flujo de datos, trabajamos una arquitectura de procesos a través de los diagramas de flujo de datos, establecemos estructuras detalladas de programas y módulos, y luego a lo que es la programación en sí, en este caso, lógicas que vamos a implementar en ciertos lenguajes de programación para por último codificar y probar. Fíjense estas flechas que son los cross-checking o la referencia cruzada entre estos dos elementos que conforman un sistema, no se pueden separar, pero que podemos de manera independiente avanzar
hasta que hagamos un cross-checking o una validación cruzada de uno con respecto al otro. Aquí hay una visión general del análisis y diseño de sistemas. ¿Okay? Herramientas Case, les hablaba de un asistente para el desarrollo de software. Hoy día se presentan desde niveles bajos hasta niveles altos. Cuando hablamos de niveles bajos, son aquellos que van más orientados a los programas que vamos a automatizar algunos procesos. Y cuando hablamos de niveles altos, se refieren más un poco a esas etapas de análisis y diseño. Las ventajas de una herramienta Case que mejora los tiempos, el performance y los costos, por supuesto. Un ejemplo de alguna herramienta Case lo puedan significar el Rational Rose de la gente de IBM. La técnica de prototipos es más ir maquetando, ir haciendo mockups de nuestro sistema para presentarlos y con base a ese mockup ir desarrollando lo que nos hayan aprobado. Los desarrollos de prototipos rápidos o desechables son elementos que realmente lo que se busca es presentar algo muy sencillo, pero visualizable para entender qué es lo que nos van a validar y continuar con el desarrollo. Las técnicas evolutivas, estas metodologías evolutivas son incrementales. Es como subir una escalera, donde el primer peldaño o escalón representa una primera evolución en donde yo he construido un componente básico de mi sistema, pero al subir al segundo peldaño, al segundo escalón, le agrego algo más a ese componente y así sucesivamente voy haciendo que nuestro sistema vaya madurando, voy subiendo la escalera a conseguir el último peldaño, que es el sistema en su totalidad con todos los elementos que lo puedan componer. Desarrollo rápido de aplicaciones, metodologías ágiles que van en función de ir haciendo en función de lo que nos vayan planteando. Es un poco peligroso a veces este tipo de metodología porque no tiene una visión clara de hacia dónde podemos ir y nos pueden entonces desdibujar o cambiar la orientación. Hay elementos que ayudan al desarrollo rápido como el timeboxing, que es como un dashboard, una scoreboard, digamos, un panel donde yo puedo ver cómo va evolucionando el desarrollo del sistema. Y siempre van a existir métricas que nos ayuden a medir el desarrollo de un software y por ello existen algunas metodologías que se orientan a, a medir desde un inicio el desarrollo del sistema, en este caso métrica B3, una metodología que es evolutiva, pero va midiendo la evolución del software. Programación extrema es como que pensar algo y hacerlo. Es simplemente desarrollar lo primero que se nos ocurrió sin mucho análisis. Y el proceso unificado rational es una metodología netamente orientada a objetos que utiliza componentes de UML para su desarrollo. El levantamiento de información, interesante, la búsqueda de antecedentes con respecto a lo que vemos establecido como objetivo de nuestro sistema y reconocer algunos aspectos normales, legales que nos puedan restringir y bueno, toda la información que podamos levantar como planillas, libros, documentos relacionados con el ambiente en donde vamos a trabajar. La investigación de hechos, una técnica que nos lleva al ambiente real y en conocer en ese ambiente real el funcionamiento del sistema. Aquí están esas técnicas, las he hablado, las pueden volver a repasar, pero bien importante que las consideren porque las van a tener que poner en práctica cuando me estén entrevistando o aplicando algún cuestionario. Hay algunas preguntas de utilidad que pueden utilizar. ¿Bien? Identificar y definir los problemas es necesario establecer causas
Bueno, primero identificar el problema, establecer la causa, qué consecuencias ha generado ese problema, para entonces visualizar posibles soluciones. Aquí vamos una forma en cómo podemos plasmar esos problemas a través de causas, problemas y posibilidades. A ver, ¿eso qué le pasó? Aló, se volvió a detener. No se puede... ok. Bien. Continúo, identificación y definición de problemas. Parte de lo que podemos conseguir como posibles problemas. Y acá vemos un poco algunas técnicas que nos ocuparán en nuestra metodología: investigación de hechos, documentación y presentaciones, estimación y medida, análisis de viabilidad y gestión de proyectos. Están un poco acá explicados en su detalle. Los diagramas de Gantt, muy útil para la planificación. Aquí vemos un diagrama de Gantt donde es una matriz en el que se colocan todas las tareas con unos tiempos de duración y establecemos entonces las fechas de inicio y de finalización de cada una de ellas, pudiendo, como decíamos hace un rato, hacerlas en paralelo. Los diagramas PER, un poco para establecer caminos críticos en los que el proyecto no puede sufrir retrasos, ya que si no incidirá en la entrega final. Pieces, interesante esta técnica, me permite clasificar problemas y oportunidades y va en función de establecer problemas a nivel de prestaciones, de la información, del aspecto económico, de control, de eficacia y servicios. A nivel de prestaciones, podríamos tener problemas de productividad o tiempo de respuesta. A nivel de información, podríamos tener problemas en falta de información o demasiada información o no exacta. A nivel de entradas, datos no capturados, difíciles de capturar o demasiados datos capturados. A nivel de almacenamiento, información redundante o no consistente. En cuanto a la economía, costos muy altos. En cuanto al control, pudiéramos pensar en ciertas medidas de seguridad que deben ser mínimo requeridas para la gestión de los datos. Algunas regulaciones que pueden entrar en nuestro ámbito a restringir o limitar el desarrollo del software. En cuanto a eficacia, la efectividad que tenemos con el desarrollo de nuestro sistema. En este caso, si el sistema actual realmente es efectivo en conseguir lo que se ha establecido como meta. En cuanto a servicios, qué tan bueno es la, digamos, satisfacción de las personas que están utilizando el actual sistema, cómo se sienten ellos atendidos con respecto al actual sistema. Y bueno, esa es un poco la estructura piezas. Luego pasamos a una técnica DOFA. Es una matriz que clasifica los aspectos de un sistema en debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Y eso lo vamos a plasmar en una matriz como la que ustedes ven allí. De alguna manera, vemos el cruce de fortalezas y oportunidades como posibles estrategias para mejorar. Es decir, yo una fortaleza puedo utilizarla para mejorar o eliminar una amenaza, o una oportunidad la puedo utilizar para minimizar una debilidad. Entonces, en este sentido, una vez identificadas las fortalezas, debilidades, amenazas, las puedo de allí generar estrategias que me permitan mejorar la solución o el sistema. Matriz de estudio, problemas y oportunidades. Esta es otra de las técnicas que me visualiza qué tan evidente es un problema, qué tan urgente necesito atacar ese problema.
Bien. Y parte de este material lo van a ver ustedes igualmente en Nimrod. ¿Ok? Bueno, chicos, esta presentación era un poco más larga que las anteriores, pero muy precisa en lo que vamos a hacer para nuestro proyecto. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, hagamos esto, muchachos. Voy a detener la grabación y a finalizar la reunión para que en la sesión de preguntas y respuestas no quede dentro de la grabación. Cierro esta reunión y vuelvo a iniciar otra en caso de que alguno tenga preguntas de lo que hemos hablado el día de hoy o preguntas del proyecto. Bien, déjenme cerrar la reunión y vuelvo enseguida a abrir otra reunión.